las comunidades a hablar de derechos en Bogotá, y es tardío, o sea, son 17 años después, hacen exigibilidad sobre el marco de derechos constitucionales y empiezan a hacer una resistencia frente a políticas públicas. Pero lo interesante es que abre el escenario a LGBTI, a todo lo que había sido invisible, y abre el escenario. Ahora el asunto es que hay tantos escenarios de política pública, tantos escenarios de participación, que se vuelve complejo, no hay encuentros, no hay sinergias, no hay amarres, todo se fragmentó. Lo dejo ahí. Bueno, 2 intervenciones más, recogemos y damos la palabra a los siguientes para poder ir reorientando la discusión. Juan Carlos y el compañero. Juan Carlos Gallego. Ya. Bueno, yo estuve tratando de entender algunas de las propuestas que había aquí, porque algunas pueden ser muy atrayentes, pero pues de todas maneras creo que uno debe tener siempre un sentido de andar con su análisis de qué es lo que le están diciendo acá. Y me parece que lo de Feyerabend, que es muy recibido por algunas tendencias en filosofía como una propuesta liberadora siempre en los mensajes, tampoco nos puede llevar creo que no nos podría llevar tampoco a relativizar, ¿no? Que entonces todo vale. Estoy leyendo la página 12 de la lectura, y que en última la política se construye desde cualquier parte y que tiene esa cabida como tan bonito, ¿no? Uno lee eso y dice, pues verdad, ¿no? Una cosa chéverísima, todos podemos participar y no hay una cadena fuerte de lo que es la ciencia, de la dominación, y entonces construyamos algo nuevo. Puede ser interesante la propuesta. Entre comillas dicen que no es citada la fuente directa, sino alguien que cita a Feyerabend, y dice: el conocimiento no procede mediante un progresivo acercamiento a la verdad, sino que corresponde más bien a un creciente océano de alternativas incompatibles entre ellas, en donde cada teoría, cada cuento de hadas, cada mito, puntos suspensivos, contribuye mediante un proceso competitivo al desarrollo de la conciencia. Sí, es una crítica profunda, ¿no? Que de pronto nos podría llevar a pensar algo de lo que entendíamos sobre Maturana, de que entonces desde los sujetos, en el caso de Maturana biológicos y conscientes, construimos nueva ciencia, nuevos referentes. Yo empecé diciendo eso, ¿no? De los deseos, de que pues suena almibarado este lenguaje, y uno diría, claro, por ahí puede haber una alternativa. Pero pensando al otro lado, uno diría, bueno, ¿y acaso los grupos de presión, acaso estos grupos selectos de expertos, entre comillas, que muchas veces ellos mismos se autodenominan expertos, o por sus mismas cercanías intelectuales o de poderes se autoeligen, como las comunidades de sabios y todo eso? Entonces, ¿cómo esos mismos grupos toman tantos poderes que definen por las comunidades, definen por los presupuestos públicos? Y son grupos que ojalá fueran grupos de pensadores, ojalá fueran grupos de gente haciendo ciencia, pero uno lo que se da cuenta es que las políticas reales, al menos en lo educativo que lo venimos analizando, no son políticas diseñadas por gente que sabe de educación, gente que sabe más bien de economía. Y eso lo sabemos, y pues no porque se diga aquí en lenguaje de una reunión, porque hay citas, y si damos argumentos de quién lo dice, pues hay quien lo dice, que uno más bien debería rastrear en el consenso de Washington lo que está pasando en el país, o deberíamos rastrear lo que está diciendo el Banco Mundial, más no lo que dice la ministra de Educación, o el ministro de Cultura, o la ministra de Cultura. Buscar la fuente donde está. Entonces, pienso que en esas 4 vertientes o maneras de hacer la ciencia social de la política pública, pues sigue teniendo alta validez la teoría crítica. Personalmente creo que hay muchas herramientas para seguirla defendiendo, que este relativismo se parece mucho a lo que algunas veces se habla del giro lingüístico, y en ese giro lingüístico entonces ya se acabaron todas las categorías. Entonces terminemos las categorías de clase social, terminemos la categoría de explotados, terminemos la categoría de oprimidos, terminemos la categoría de quien no puede hablar, y eso yo no creo que nos convenga. O sea, no pienso que la salida sea por ahí, hasta el lenguaje de construirlo de tal manera que no podamos ni hablar, que por el contrario existen todavía y están vigentes esos lugares que nos enseñó la ciencia crítica, que nos enseñó eso, el incluido, el excluido,
la explotación, el dominado, no sé. Inclusive en la subalternidad se habla de eso, ¿no? La subalternidad también es la capacidad también de resistir en esa posición, digamos, de subalterno. Pero si usted es subalterno frente a alguien, ¿quién está encima de usted? Pues alguien que lo domina, ¿no? Si no, no hubiese subalternidad. Y en lo de la memoria, por aquí apunté el nombre para que no me olvidara, porque a ese señor de pronto lo hemos leído muchos de acá. Y ese señor Gonzalo Sánchez, el historiador, abogado y todo, un hombre muy prestigioso del país, que en este momento está dirigiendo la política pública de memoria del Estado y que se propone para el postconflicto, uno podría ya hacerle seguimiento, como un estudio de caso con alguien con dirección, teléfono, nombre, cédula, todo. O sea, ya es un alguien aterrizado en la ciencia social para poderlo analizar. Y si uno siguiera el Centro de Memoria Histórica como ellos lo están haciendo, ahí se verían unas cargas tremendas, que uno podría hacer un estudio de caso donde ya se está diciendo qué sí vamos a memorizar, qué vamos a olvidar, porque no basta con que se diga así, que la gente hable, que retomemos el caso a la persona desplazada, y digamos la señora si vio o no las puñaladas de frente, si vio o no cuando se llevaron al esposo que lo asesinaron. Bueno, más que eso es una intencionalidad que hay en todo ese equipo. O sea, hasta en eso la memoria, como usted lo recordaba ahora en las tesis que nos entregó, pues tiene una carga también de grupos de poder. Yo insisto en eso porque no creo que podamos entender la política pública y en general las ciencias sociales si no sabemos esos grupos estratégicos que están definiendo y qué tanto se nos permite reconocer eso. Porque ahora están haciendo una cantidad de ejercicios de memoria, pero ¿acaso está circulando eso? ¿Acaso ese discurso está colocado en el escenario público? Es un discurso que si hagamos memoria, pero se está otra vez resguardando eso hasta ciertos grupos y casi que se hace memoria cerrada. Entonces en las comunidades afectadas, digamos, cierran la comunidad afectada y hablen ustedes de su memoria, pero que eso no afecte realmente la vida cotidiana de las universidades, el pensum de las diferentes carreras nuestras. Nosotros seguimos estudiando como si estuviéramos en Europa, en países que ya hicieron la guerra hace 200 o 300 años. ¿Sí? Seguimos todavía no haciendo los estudios nuestros en un país que realmente sigue en guerra y que no se cuenta todavía lo que está pasando en su realidad. Bueno, compañeros, recogemos y damos 3 intervenciones más. Ok, bueno, digamos un poco la intervención es a partir de mi propia experiencia. Yo soy funcionario público de una entidad distrital. En dicha entidad se está tratando, digamos, se ha venido tratando de impulsar una política de participación también en un espacio donde la participación es poca o era nula, ¿cierto? Entonces, digamos, básicamente se encuentran dos inconvenientes para el tema de la participación en la política pública. Eso hay que ser claro. Lo primero es que el funcionario como tal, ¿sí? quien expone la política, ¿sí? digamos, puede optar por abrir espacio de participación a las comunidades para el estudio de los proyectos o para la ejecución de proyectos o no, ¿cierto? Pero suponiendo, digamos, de que el funcionario, digamos, de que el generador de la política pública quiera hacerlo, ¿cierto? Eso escala a niveles más, como le ponían acá el compañero, digamos, hacia las personas que van hacia las comunidades, que impulsan y que son los encargados digamos, de configurar los espacios de participación de las comunidades. Comienza, digamos, a haber problemas, ¿sí? Si tú vienes tú eres funcionario de hace 10, 15, 20, 30 años, tú ese tema, ese cuento de la participación no lo ves tan claro, ¿sí? Es bastante difícil que las personas que ya llevan un recorrido de tiempo, de estar sentado en un computador y haciendo cosas y informes y entregando memorandos y cosas así, tú le puedas meter ese cuento de la participación en la cabeza. Eso, digamos, me pasa en la entidad donde trabajo, donde hay una fuerte resistencia hacia digamos, de parte de los ingenieros para abrir espacio de participación en temas ingenieriles o de ingeniería, ¿vale? Lo otro que también es necesario decir es que también la comunidad, y yo creo que el compañero lo había dicho, digamos, que viene con un periodo de tiempo de, no sé, 10, 15, 20 años, yo incluso creería que hasta de mucho más tiempo, digamos, este no es un país que está acostumbrado al tema de la participación. La gente quiere, en términos de obras, por ejemplo, de infraestructura,
Hay gente que quiere que le interese que le hagan la calle, o le hagan el puente, lo hagan, y más nada. O sea, ni siquiera a mí no me hablen de esa vaina, ni me vinculen, ni me digan, porque yo lo que necesito es que me hagan la obra, ¿sí? y que me mejoren las condiciones, sean como sea. Sin embargo, el discurso está bien. Vinculemos a las comunidades para que las comunidades participen, se les escuche y se puedan integrar a la política pública. Pero a partir de que digamos, es un trabajo que es complicado, que es poco a poco, digamos que va a llevar bastante tiempo también convencer un poco a la comunidad, ¿sí? A las sociedades de que el tema de la participación en la política pública es importante. Hay unas podríamos llamarlo asociaciones o grupos de interés, más bien grupos de interés que sí les interesa mucho la participación. Digamos, yo he podido reconocer grupos de interés, digamos, como discapacitados, como mujeres, como sin negritudes, otro tipo de comunidades que ellos buscan la participación y abren, ellos propician y buscan también desde la comunidad del espacio, pero son realmente ellos la comunidad, digamos, ellos representan a la comunidad o representan unos intereses como personas o como gremiaciones o como grupos de interés. Ese es ahí donde está, o las juntas de acción comunal, o sí. Esa es una cosa ahí también que uno tiene que discutir también y que tener en cuenta. Digamos, ¿qué es la comunidad? ¿Hasta dónde llega la comunidad? ¿Y cuál es la representatividad de los grupos que dicen ser la comunidad? Entonces, hay una cosa que es bastante fuerte ahí. Digamos, es el choque entre la política, la generación de la política pública, el funcionario o los funcionarios y la comunidad. ¿Sí? Digamos, unir a esa complejidad de intereses y de situaciones es muy duro, ¿no? Sin embargo, yo pienso que se debe hacer y es una cosa que va a tomarnos tiempo. Por eso, digamos, como yo estoy de acuerdo con el compañero que se queje del tema de la participación y que no hay tanta participación, pero digamos, es una cosa que uno tiene que ir llevando poco a poco. Digamos, en un país que está acostumbrado a que la participación se hace a punto de bala, ya digamos, abrir un espacio de participación democrática o relativamente un poco tibia o es ya, digamos, es un avance. Ojalá se pueda replicar a nivel nacional. Ahora, hablando del tema del nivel nacional, cortico, digamos, uno se da cuenta, digamos, que al Estado en términos nacionales no le interesa el tema de la participación o ve la participación como un obstáculo. Tiene que ver mucho con algo que no se ha dicho aquí, y es el tema, por ejemplo, de la consulta previa. Cuando no sé si ustedes recordarán que hace 2, 3, 4 meses se inició toda una campaña de prestigio acerca de la consulta previa, porque dicen, no, ¿para qué le vamos a consultar? Eliminemos esa vaina de la consulta previa, porque cuando se va a la comunidad a consultar sobre los proyectos, pues esa gente lo que hace es oponerse a todo y no dejan avanzar los proyectos que son realmente importantes para la nación, que son la minería, la explotación de hidrocarburos y la no sé qué. Entonces, si ven que ahí hay un doble discurso, ¿no? Si entregamos la participación mientras la participación me convenga a mí, ¿cierto? Como Estado, pero si la participación no me sirve para yo desarrollar mis proyectos, entonces aguantemos hasta ahí la participación y más bien pongámosle un freno a eso. Entonces, es una cosa, digamos, bastante complicada de ejecutar, pero un debate que tiene que darse a nivel nacional. Bueno, voy a recoger y doy las palabras. Pienso que tenemos ya algunos temas sobre la mesa. Uno de los temas gruesos que yo creo que va a seguir apareciendo aquí es, en términos políticos, una discusión desde la izquierda de si se participa o no se participa en las instancias estatales. Y creo que también nosotros escogimos unas lecturas que nos iban a meter precisamente en esa discusión, que es toda la discusión de Gramsci y la de Boaventura de Sousa. Entonces aquí no le vamos a sacar el cuerpo a esta discusión, pero digamos que hay que tenerla presente, porque todavía tenemos buenos grupos de presión, incluso armados, que están diciendo no a la participación en el Estado, en las estructuras del Estado, a pesar de que ya estamos en un proceso de paz, de que estamos en el contexto. Entonces esa es una discusión que va a seguirnos atravesando. Otra de las discusiones que creo que son centrales aquí es el término del saber experto, el rol que juega aquellos que desde el escenario del conocimiento, desde el escenario de la ciencia, desde el escenario de una legitimación de unos saberes, juegan en términos de
unas aplicaciones hacia unas poblaciones que las afectan directamente y que no están siendo, digamos, tenidas en cuenta ni dentro de los mecanismos de representación ni dentro de los mecanismos de participación, y se les desconoce las formas de ejercicio de democracia directa. Eso cuestiona profundamente la noción de democracia. Entonces pienso que esa es otra de las discusiones y que nos compete ya a nosotros, porque ya nosotros somos sujetos activos de esa discusión, porque decidimos ser profesionales, porque tuvimos la posibilidad de serlo y porque jugamos un papel en ese agenciamiento, ya sea desde las instituciones de ONGs, fundaciones sin ánimo de lucro, incluso en la misma dirección de esas organizaciones sindicales, de las organizaciones obreras, llegan las personas que más cualificadas se encuentran. Entonces, en ese escenario también hay una segregación cognitiva por parte de aquellos que no han tenido la posibilidad de acceder, y ahí es donde creo que la discusión en torno a lo de Maturana, en torno a lo de la epistemología de los saberes alternativos, que en alguna medida digamos que viene de toda la herencia de Paulo Freire, que es cómo nos educamos en conjunto, cómo nos liberamos en conjunto, pero creo que hay una raíz de resistencia que hay que rescatar muy fuerte, y que en ese punto nosotros sí podemos anclar algo muy fuerte desde la nacional o desde las universidades públicas, para hacerlo más amplio. Recoger esa trayectoria y recoger estas nuevas propuestas, digamos que sí sería un interés por parte del ejercicio del seminario. Y cerraría ahí, ya digamos pensando en a futuro, nosotros qué haríamos para poder convocar a esas comunidades desde nuestros campos disciplinares, para poder ir integrándolas tanto en la producción discursiva, reconociendo sus saberes, como facilitándoles la difusión de sus agendas y la consolidación de sus agendas en términos políticos y de políticas públicas. Dejaría ahí para que podamos recoger, y tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bueno, entonces priorizamos a los que no. Entonces su merced y ahorita Lucho. ¿Sí? Se hizo meter. Sigues tú. Natalie Cifenes. Ok, pues son como varias reflexiones respecto a lo que hemos venido platicando. La primera de ellas hace referencia como a la concepción que tenemos del Estado. En cierta medida, pues desde mi punto de vista, yo creo que no podemos culpar al Estado pues de todo lo que pasa, porque no es así. Y sería, pues pienso yo, sería como muy egoísta delimitar y decir como que es por culpa del Estado que no tenemos lo que queremos, que no se cumplen los proyectos, que las políticas no van guiadas a nuestros intereses, porque en cierta medida no podemos como dejar de un lado también las acciones que están haciendo las personas que trabajan en el Estado. Tenemos, o sea, yo he conocido muchas personas y también a partir de muchos estudios y análisis que hemos hecho, podemos evidenciar que, digamos, las personas que están en el Estado también en muchas ocasiones están comprometidas con el tema que hacemos. Las alcaldías, la alcaldía distrital, las alcaldías locales, que son las principales ejecutoras de los proyectos, y uno va allá y encuentra, así como decían los compañeros, se encuentran grupos, pero también se encuentran los funcionarios que están actualmente pues pendientes de los proyectos que se van a ejecutar. Entonces yo creo que mi pregunta iría más acerca de, entonces, si nos quejamos de las personas que están dirigiendo, ¿por qué tendríamos que reflexionar por qué son ellos los que están dirigiendo? O el tipo de relaciones que se han generado en Colombia para que sean ellos los que están allá. Tenemos que pensar también que, bueno, se supone que la persona que está dirigiendo nos presenta un plan para que nosotros lo elijamos en el sentido de la democracia. Entonces, si esa persona nos presenta un plan, lógicamente las políticas que van a implementar tienen que ir al cumplimiento de dicho plan. Y pues desde ahí se genera todo el proceso de planeación, etcétera, que los va a vincular, y también son procesos legales que lo van a obligar a que se cumplan esas metas. Entonces es como, no solo es el decir yo quiero hacer esto y así se hace, sino que son como varios grupos que participan en ello. Entonces como es esa reflexión. Referente pues ya al tema de la memoria, me parece que obviamente no podemos dejar de lado que hay grupos dominantes, es lógico, y me parece que en cierta medida recoger la memoria ha sido utilizada en un doble sentido. A veces la memoria la vemos como para ir ya a una transformación del presente,
pero también ha sido utilizado para manipular a las personas. Entonces, bueno, que se tocan temas y se llegan a comunidades en donde si se sabe que si se plantean ciertas temáticas se va a tener el apoyo de esas personas, o este tipo de asuntos que, pues, que también digamos que no permiten un desarrollo y que hacen que las personas en cierta medida seamos egoístas. El compañero nos planteaba el tema de que existen grupos, obviamente que las personas se vinculan al grupo de su interés, entonces que es el grupo de negritudes, entonces allá van, pero es también porque ellos mismos se organizan, o sea, tampoco lo podemos ver solo de que el Estado no nos obliga a no crear grupos o algo así. Hay grupos o sea, que ellos mismos se organizan y eso permite que la realidad de la sociedad colombiana cambie, porque cuando, o sea, al momento de estar organizados el Estado se ve en la obligación de tomarlos en cuenta como para que no se vuelvan en contra de él y logren cohesionarlos en cierta medida. Es como ese tipo de control que logra el Estado. Entonces se me hace que dar una perspectiva así de que es como, no sé, autoritarismo, es como algo muy general respecto al tema. Sí. Liliana Támara. Me parece que las dos lecturas son muy esclarecedoras y oportunas para el momento del seminario, porque si estamos hablando de evaluación de política pública y estamos empezando a hacer toda una construcción metodológica de lo que debe ser, cómo abordar un marco teórico, un marco referencial de una política pública que vayamos a evaluar, el manejo de los discursos y de esas luchas políticas sobre cuál es el contenido de la memoria que está expuesto en los documentos a los que uno tiene acceso, o en los videos, o en las películas, o en los diarios a los que hay acceso, pues va a tener que tener en mente que no puede quedarse solamente con la información oficial, con la información que el mismo Estado está proveyendo. Así haya sido una construcción un poco previa, habría que tener en cuenta ese referente, porque esa lucha política, porque la memoria sea expuesta en favor o en contra de un grupo en particular o de un grupo de poder, sigue a lo largo del tiempo después de que el hecho ya ha pasado. O sea, lo que ocurre con Gaitán, o sea, aparece una película por uno de los directores más reconocidos del cine nacional, desvirtuando toda la historia que el referente colectivo del imaginario de la sociedad tenía, por ejemplo, con respecto a Gaitán. Entonces, creo que es muy importante ese análisis de las dos perspectivas, pero pues también estoy de acuerdo con el compañero que ese anarquismo epistemológico, además de conllevar a patologías del final de la vida muy complejas, sí, se murió muy mal el pobre. Sí. Lo puede orientar más a uno en ese sentido. Eso es la observación. Gracias. Sigue el compañero. Bueno, pues son algunos aportes así sueltos como para irlos armando. Entonces, listo, está esa lectura de Feyera Vélez, pero entonces yo quisiera también a eso digamos, ensamblarle otra lectura que se llama Hacia un entendimiento necesario del concepto de políticas públicas en las ciencias sociales, que es del señor Carlos Vladimir Gómez Cárdenas. Entonces, él, digamos que también retoma esa necesidad de definir qué son las políticas públicas y todo eso, y él logra, digamos, ya decir, sí, digamos, las políticas públicas están emitidas a partir de un ente estatal que está cooptado, o sea, cuyo poder está cooptado por un partido, y pues recordemos que los partidos tienen un enfoque de clase, ¿sí? Entonces ya digamos que ahí ya va uno ya, pues, digamos, a una teoría un poco más clásica. Lo otro que quería comentar es que este tema de las políticas públicas, ¿sí?, se nos ensambla o se nos une mucho con lo que son las teorías del desarrollo, porque en la medida en la que se concibe esa visión de desarrollo de sociedad, esos enfoques que hay, el postdesarrollo, el ecodesarrollo, el desarrollo sostenible, desarrollo a escala humana, polos de desarrollo, enfoque de desarrollo neoliberal, ¿sí?, desarrollo endógeno, también tiene una relación
con lo que emitan los señores que hacen políticas públicas. Entonces, en el sentido en que nosotros tengamos claro en el proceso de investigación de políticas públicas cuál es el enfoque de desarrollo que tiene y como la envergadura, digamos, de estructura de la visión política y económica de una sociedad que en la práctica se está llevando a cabo, pues digamos que nos permite también entender el hilo conductor de para dónde va el asunto. Otra cosa que quería, digamos, también poner, digamos, como en discusión es el tema de que hay también dentro de nuestro país distintas regiones en las cuales los procesos organizativos han logrado desarrollar también la emisión de sus propias políticas públicas. En este caso hablamos, por ejemplo, hay escenarios, regiones en donde se han pensado los planes de vida, ¿sí? Planes de vida en algunos casos muy aplicados a las comunidades indígenas, pero en otros casos muy pensados desde las comunidades campesinas, uniendo a las comunidades indígenas, o en otra tratando de integrar distintos sectores sociales. Y de ahí están desarrollándose algunas experiencias de planificación y de planeación que, por un lado, procura hacer resistencia a las políticas públicas del enfoque neoliberal que vienen actuando desde hace 25 años en Colombia, pero además de eso vienen pensándose la posibilidad de una perspectiva, de una teoría de desarrollo propia, ¿sí? Descolonizando el pensamiento, etcétera, etcétera. Pero entonces también en el estudio de políticas públicas existe una necesidad también de ir y mirar qué es lo que está diciendo la gente, qué es lo que está planteando la gente, porque en algunos casos, listo, está la participación de las personas como individuos, venga y hable, díganos qué es lo que quiere y chao, pero otra cosa es lo que la gente se va construyendo, pero también dentro del marco de una necesidad de resistencia, ¿sí? De una necesidad de decir, mire, es que por este lado nos van a hacer tal daño, necesitamos mirar cómo hacemos para resistir. Y eso, digamos, que también es importante tenerlo en cuenta para ver cómo se van construyendo esos distintos pulsos. Luis. Su merced. Bueno, Espere que Lucho... con varias cositas. Yo me voy a distanciar un poquito de la reflexión que valido de las políticas públicas, etcétera, pero me voy a ubicar un poco como en la discusión inicial.